Hola a todos. Vamos a hablar un poco acerca del contrato de familias anfitrionas. Como ustedes saben, forman parte del programa de familias anfitrionas del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. La importancia de este contrato, el cual debe ser firmado por ti, por un representante de la familia y por un representante del Tecnológico de Monterrey, es que fija las reglas para una mejor convivencia entre el estudiante y la familia. Primero debes saber que el contrato se firma por un tiempo determinado, el cual debes respetar. En caso de que desees dar por terminado el contrato antes de que éste finalice, deberás dar aviso con por lo menos una semana de anticipación a la coordinación. Si no, serás acreedor a una multa, la cual será pagada directamente al Tecnológico de Monterrey, no será destinada a la familia. Además, entenderás que en caso de no avisar con tiempo de anticipación, el Tecnológico de Monterrey no está obligado a conseguirte otra familia anfitriona. Otro aspecto muy importante que debes de tomar en cuenta es que cuando surja alguna desaveniencia, malentendido o queja con la familia, lo primero que hagas es tratar de acercarte a la familia o a la persona más cercana que tengas en la familia para tratar cordialmente de resolver el problema. La segunda opción será acercarse a la coordinación, quien tratará de hablar con ambas partes para llegar a un buen acuerdo. En todo caso, será el comité quien decida las medidas pertinentes acerca de la resolución del problema. En este contrato se establecen las reglas que debe de seguir la familia y debe de seguir el estudiante. La familia, a la llegada del estudiante, debe tener una conversación con él para establecer las reglas de la casa. También entregará al estudiante un juego de llaves y todas las que necesite para entrar a la casa. Asimismo, se le asignará su habitación, la cual debe tener por lo menos una cama, un guardarropa, un closet para guardar enseres y una silla y una mesa de estudio. También debe proveer al estudiante por lo menos de un baño completo y proporcionarle un par de toallas, papel sanitario y jabón de baño. La familia debe por lo menos una vez a la semana realizar el cambio de la ropa de cama. También debe dar el servicio de lavado y secado de su ropa, excepto de su ropa interior y el servicio de tintorería. También debe proveer al estudiante de desayuno, comida y cena. Cuando no sea posible realizar estos alimentos, se pondrá de acuerdo con el estudiante para la forma de organizarlo y resolverlo de la mejor manera. Cuando el estudiante llegue tarde a tomar sus alimentos en la hora acostumbrada, deberá avisar a la familia y deberán dejarle la comida a su disposición. La familia debe de tener en estado óptimo la casa y en particular la habitación del estudiante. No debe mover ningún objeto ni mueble del estudiante salvo por limpieza. Debe respetar las horas de estudio del estudiante y debe avisar al estudiante y a la coordinación en caso de tenerse que ausentar de la casa por varios días. Tú como estudiante también tienes obligaciones. Debes de hacer uso de los objetos, muebles y espacios de la casa con moderación. También, si vas a ausentarte de la casa por varios días, debes avisar a la familia y a la coordinación. No olvides integrarte a las costumbres de la familia. No debes de fumar en la casa sin permiso de la familia. Tampoco debes de consumir ni ingresar ni dejar ingresar bebidas alcohólicas. No debes de recibir visitas después de las 10 de la noche. Tampoco debes organizar fiestas o reuniones sin permiso de la familia. No debes de recibir personas de distinto sexo dentro de tu habitación. Y debes de respetar las horas de descanso de la familia. No debes introducir animales a la casa. También debes avisar a la familia si planeas pasar la noche fuera y dejarle los datos del lugar donde estarás. No olvides integrarte a las costumbres y tradiciones de la familia para que esta experiencia con familia anfitriona sea lo más enriquecedora posible. Recuerda que es muy importante el cumplimiento de las obligaciones y respeto a este contrato. En caso de violarlo, serás acreedor a cualquier sanción que determine el comité. Te deseo que la estancia en Querétaro sea lo más placentera posible.